Ponga mucha atención y vea lo que dice en Mateo capítulo 3, versículo 2. Grábense esto, por favor. Pongamos mucha atención. Y yo quisiera que abriéramos el corazón. Esto es algo que a veces los que predicamos no le aclaramos al pueblo, y el pueblo tiene que saber esto. Ahí en Mateo capítulo 3, versículo 2, habla de el mensaje de Juan el Bautista, que cuando apareció de pronto viniendo del desierto, empezó gritando y diciéndole a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Grábese esto. Y esto lo tengo que decir muchas veces hasta que cada hermano y cada hermana pueda tener la revelación de parte de Dios. Dice que Juan el Bautista venía diciéndoles: arrepiéntanse o prepárense allá adentro, porque el reino de los cielos ha llegado. Lo que estaba haciendo Juan el Bautista era preparando, como preparan a veces las personas de un pueblo a la gente para que reciba a un político que viene, o como en los lugares donde hay reyes, que va a llegar un rey a un cierto lugar y van personas a preparar a la gente para que le den el recibimiento a aquel rey que viene. Acá Juan el Bautista estaba entrando como alguien muy especial, anunciando que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. Grábese esto. Si el reino de los cielos se estaba acercando en ese momento, quiere decir que no había reino de los cielos acá. Sin embargo, desde que Adán y Eva pecaron, se estableció el reino de Satanás, porque Satanás engañó a Eva y engañó a Adán, y de ahí comenzaron ellos a hacer la voluntad de Satanás, de manera que el reino de Satanás estaba establecido en esta tierra. Y los seres humanos estaban como súbditos del reino de Satanás. Y aquí es donde yo quiero invitarle, hermano, hermana, a usted que ha creído en Cristo, porque usted que ha creído en Cristo, déjeme decirle, usted es como un tizón, decimos en México, como un pedazo de madera que se metió al fuego y que ya hizo llama. Así le llamamos nosotros, tizón ardiente. Usted que ha creído en Cristo, hermano, hermana, es como ese palo que ya está ardiendo con fuerza. Vea usted a las mujeres que cocinan, que hacen tortillas por ahí con leña, que meten pedazos de palo así gruesos y ya agarró fuego, y aquel palo, aunque lo saque, no lo puede apagar. Y yo quiero que usted se dé cuenta, hermano, hermana, y por eso Satanás me quiere estorbar siempre, porque yo le alboroto a la gente. A Satanás le estorbo, le doy problemas y le alboroto al pueblo. Y al rato ya no es solamente Rafael Rodríguez dándole problemas, ya es un montón de gente ahí alborotada también, dándole problemas a Satanás. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya.
Grábese esto. Ahí tenemos que entra Juan el Bautista anunciando el reino de los cielos que se ha acercado. Y cuando está anunciando el reino de los cielos que se ha acercado, ahí está mencionando que ahora ya se va a establecer acá entre nosotros. Y grábese esto porque usted ahora es súbdito del reino de los cielos. Lo acabamos de leer hace un momento. ¿Qué dice Colosenses 1:12? A ver, hermanos, hermanas. Léalo usted para que se dé cuenta. Cuando usted se dé cuenta de lo que dice la palabra de Dios, usted va a empezar a sentir algo de lo más profundo de usted. Va a temblar, se va a estremecer y algo va a suceder en esta noche. Oiga, con gozo dando gracias al Padre. Deténgase un poquito. El apóstol Pablo está hablando con creyentes en Cristo, porque está escribiéndole a la iglesia en Colosas, a los cristianos, y les dice, debemos con mucho gozo, con mucho regocijo, con mucha alegría, darle gracias a Dios el Padre. Fíjese, debemos darle gracias a Dios con mucho gozo. ¿Pero por qué? Mira lo que pasa. Siga, hermano. Que nos hizo aptos. Que nos hizo aptos, que nos capacitó para participar De los santos. Oiga, dice, hay que darle gracias a Dios con todo el corazón. O sea, como cristianos, no debemos estar, comenzando los que predicamos, no debemos estar como que no sentimos nada. Porque a veces queremos que el pueblo sienta, pero nosotros no sentimos. Nosotros somos los que tenemos que sentir primeramente para que el pueblo lo sienta, para que el pueblo se regocije, para que el pueblo lo experimente. Gloria a Dios. Oiga lo que le voy a decir. Un día llegó a mí uno de los que me ayudaban a predicar y me dijo, hermano Rodríguez, estoy muy preocupado en estos días. Quisiera hablar con usted muy urgentemente. Y yo lo vi con tanta insistencia y tan preocupado. Y le digo, a ver, hijo, dime qué pasa. Y me dijo, es que yo siento que Dios me quiere usar mucho. Y yo siento que es necesario que a mí también usted me rente un programa de radio para que yo predique ahí y me oiga la gente, porque siento que Dios me quiere usar mucho. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, yo creo que no. Hermano, yo lo siento. Y le dije solamente una cosa. Le digo, mira, un día yo estaba predicando la palabra de Dios y yo sentía el poder de Dios. Y en ese momento que yo estaba predicando, tú empezaste a temblar y caíste de rodillas. Y desde que yo estaba predicando, todavía tú estabas de rodillas saltando ahí. Terminé de predicar, oré por los hermanos y tú seguías por todo el espacio ahí, por todo el lugar, brincando sobre tus rodillas. Y le dije, yo creo que Dios no te quiere usar ahorita. ¿Pero por qué, hermano Rodríguez? Porque ahora ya eres predicador. ¿Y sabes qué? Le digo, no te he vuelto a mirar brincando sobre tus rodillas. Tú quieres que la gente cuando hables brinque sobre sus rodillas, pero tú ya no brincas sobre tus rodillas. Uno no puede esperar que la gente tiemble cuando uno no tiembla en la presencia de Dios. Pero yo te digo, hermano, hermanita, preciosos hermanos, yo soy un siervo de Dios que a una hermana le puedo decir preciosa esta hermanita, y a veces le digo a las hermanas delante de sus esposos, porque es bonito hablar de parte de Dios, sin ninguna otra cosa. Hermanos,
Piensen en esto, lo que dice ahí la palabra de Dios. Está hablando con los creyentes. Hermano Rodríguez, pero le estaba escribiendo a la iglesia en Colosas, es a la iglesia. Y si el Espíritu Santo hizo que el apóstol Pablo escribiera esta carta, y ahora tenemos la carta del apóstol Pablo, es porque el Espíritu Santo quería que esa carta se quedara entre nosotros. Amén. Para que la iglesia siguiera recibiendo lo que recibieron aquellos hombres de Dios. Y yo te digo, hermano, hermana, y piénsalo por un momento, y va a haber quienes, jóvenes o adultos o ancianos, van a sentir algo allá adentro que saliendo de este lugar ya no los va a dejar en paz. Que por la noche se van a despertar y que algunos de ustedes van a sentir en su cama que tiemblan. ¿A poco dices, hermano Rodríguez, yo no sé lo que es eso? Yo te lo digo. Qué precioso es cuando estás en tu cama y empiezas a temblar. Y no hay terremoto. Es el poder de Dios el que te mueve, el que te hace sentir la presencia de Dios. Escúchame, hermano, escúchame, hermana, lo que dice la palabra de Dios. Se lo dice a la iglesia, nos los dice a nosotros, hermanita preciosa. Denle gracias a Dios con gran gozo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice ahí? Dando gracias a Dios que nos hizo aptos. O sea, que nos hizo calificar, que nosotros no podíamos llegar al nivel, pero Dios lo hizo posible. Mi hermanita linda, yo creo que por ahí donde tú vives hay muchas mujeres que tú conoces. Y a poco mujeres muy tranquilas. Sin embargo, ellas no han tenido el llamamiento de Dios para servirle. Y uno a veces se pregunta, ¿y por qué esta vecina no siente deseos de venir a la iglesia? Mira qué preciosa esta criaturita que está aquí escuchando la palabra de Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué esa compañera de trabajo no siente lo que yo siento? ¿Por qué yo fui llamado entre 5 hermanos que somos? Tengo 2 más grandes que yo, tengo 2 menores que yo, pero a mí me llamó el Señor. A mí me trajo a sus caminos. ¿Quién soy yo? No, ¿quién es Dios que me llamó? Por eso dice, denle gracias a Dios, que los ha hecho aptos. Nosotros no calificábamos. Tú, mi reina, podías andar como andan tantas muchachitas por ahí perdidas en las drogas, o ya embarazadas a esta edad, pero estás acá escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiso traer, porque Dios te acercó a escuchar la palabra. Cuando miles y miles y millones de personas no están buscando a Dios, tú y yo estamos acá sirviendo. Y dice el apóstol Pablo, denle gracias a Dios que los hizo aptos. ¿Aptos para qué, hermano? ¿Qué dijo ahí? ¿Aptos para qué? ¿Calificados para qué? ¿Capaces para qué?
participar de la herencia. Para participar, deténgase ahí, para participar. ¿Qué quiere decir? Para tomar parte también. ¡Qué tremendo! Nos hizo aptos Dios. ¿Para qué? Para participar. Te voy a dar una idea. Cuando yo estaba pequeñito, de niños, cuando uno juega con los vecinos, mi madre siempre nos daba la cena al meterse el sol. Y andábamos jugando por la tarde ahí, mis hermanos y yo. Y andaban dos vecinitos, niños como nosotros, los cuales casi no tenían comida. Casi no se veía que comieran. Y yo me acuerdo que esa tarde ya se llegaba la hora de comer. Y mi madre nos llamó. Y aquellos vecinitos se quedaron como esperando a ver si les llamaban a ellos, pero la mamá no tenía y no les llamaba. Y se quedaron así esperando como niños. Se queda uno como sorprendido, como asustado. Y esperaban que algo sucediera. Cuando nos encaminamos, mi madre abrió la puerta y allá se quedaron los niños, aquellos dos niñitos, que ya sabían que íbamos a cenar a esa hora y que ellos no tenían. Y cuando íbamos queríamos invitarlos, pero no sabíamos si mi madre tenía para todos. Pero me gocé cuando mi madre abrió la puerta de par en par y dijo, ¿y aquellos niños por qué no vienen? Que vengan también, aquí tengo para todos. Y aquellos niños tomaron confianza y vinieron. Y vieras tú cómo se regocijaban con lo que nos habían servido. Ahora eran parte, ahora estaban participando de aquella bendición. Ahora estaban gozando juntamente con nosotros. ¿Me entiendes, hermano? Acá en Guatemala vemos muchos muy pobres. Y hay veces que nos quejamos. Y hay veces que sufrimos. Y hay veces que lloramos. Porque vemos la pobreza. Pero por hoy, deja a un lado esa pobreza material. Déjala a un lado. Abre los ojos a la riqueza espiritual. Pero ¿qué riqueza espiritual, hermano? ¿Cuál riqueza espiritual, hermano? Mira lo que dice la palabra de Dios. Una escritura que puede ser que los predicadores, la mayoría, pasan sobre ella y la pisan ahí. Y mira la riqueza que hay ahí. Te está hablando a ti, hermanita preciosa. Te está hablando a ti, Polita, también. Te está hablando a ti, mi reina. También eres parte ya de la bendición. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios, hermano, hermana? La palabra de Dios dice que si nosotros somos hijos de Dios, ¿tú tienes hijos? ¿Cómo? Ya nació, todavía no. Por eso te pregunté, pero no quise decirte directamente. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que si tú eres pueblo de Dios, tus hijos vienen bendecidos ya. Porque tú eres hija de Dios y ellos traen los privilegios ya. Ellos nacen ya bendecidos de Dios. A su tiempo ellos tienen que creer en Cristo, pero mientras que no saben hacer diferencia del bien y del mal, son de Dios. Participan de la bendición de Dios. ¿Sí entendemos, hermanos? Y les digo, piensen en lo que tenemos. A mí hay hermanos que me dicen, hermano Rodríguez, ¿y por qué usted invierte todo? Un día
al que fue conmigo a Estados Unidos cuando yo fui a matar 3 hombres a Estados Unidos, que nunca los encontré, al que fue conmigo allá, nos dejamos de ver y nos vimos muchos años después, y él ya estaba convertido, yo también. Y un día me dijo, no hace mucho, hermano, me dice, piensa en ti, te la pasas llevando dinero para todos lados, para programas de radio y canales de televisión, piensa en ti. Y me dice, porque hay muchos evangelistas que ahora andan por ahí que nadie les da un taco y le sirvieron a Dios. Le digo, ¿será que le sirvieron a Dios? Porque le digo, yo tengo la plena seguridad que le estoy sirviendo a Dios y que el Dios que me está dando de comer ahora y me tiene un techo, me lo va a dar aunque yo tenga 120 años. Generaciones van y generaciones vienen y no se ve un justo desamparado ni su simiente que mendigue paz. Grábese esto, hermano, grábese esto, hermano. Dice, denle gracias a Dios que los ha hecho aptos, los ha calificado, los ha aprobado. ¿Por qué? Para que participen de la herencia de los santos que están en luz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una multitud de hombres y mujeres que viven en la luz de Dios. Y hay millones y millones en la oscuridad espiritual. Pero que tú y yo que estamos aquí somos partícipes de la herencia que tienen los hijos que viven en luz. ¿Me entiendes, hermano? ¿Sabes quién es Abraham? El padre de todos los judíos. ¿Sabes quién es Noé? El que edificó el arca. ¿Sabes quién es Moisés? El que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sabes quién es el apóstol Pablo? El que Dios usó en favor de los gentiles. Pues puedes seguir pensando en todos grandes siervos de Dios y en mujeres maravillosas de Dios como Esther, como Raquel y como tantas mujeres. Y nada más piensa que nosotros estamos participando de la herencia que ellos recibieron. Desde el momento que creímos en Cristo, calificamos para ser partícipes de las bendiciones de ellos. ¡Qué tremendo! Por eso dice, denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Porque Dios los ha hecho aptos. Los ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Pero qué dice enseguida? A ver, alguien que me lo lea. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Gócese. Aleluya. A ver qué dice. Después de donde dice los santos en luz, ¿qué más dice? Oiga, el cual, refiriéndose a Cristo, el cual nos ha trasladado, nos ha movido del lugar. Dice, démosle gracias a Dios con alegría. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos partícipes de la herencia de los santos, de las personas apartadas por Dios para su gloria, que también nos incluye a nosotros. Dice, de la herencia de los santos en luz. ¿Y qué más dice, hermano? Y trasladado. Y nos ha trasladado, Dios nos ha trasladado, nos ha movido
al reino de su amado Hijo. Entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en el reino de las tinieblas. Y hermanos, eso es terrible. Ya que está ahí, hermano, abra Efesios capítulo 2 y vea lo que dice ahí en el versículo 2 y 3. Pongamos atención. Amén. En los cuales anduviste en tiempo, Oiga, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. deténgase ahí. Oiga, habla de que nosotros, los que ahora creemos en Cristo, antes andábamos siendo movidos por Satanás. Léalo, leamos el verso 1 de una vez. Oiga, ponga atención. Él os dio vida a vosotros, Dios nos dio vida a nosotros, vida espiritual. Estábamos muertos en nuestros pecados. Quiere decir, por causa del pecado estábamos separados de Dios. No había conexión. Es como decía, aquí tenemos electricidad y de pronto se corta el cable y ya no hay electricidad. Así estábamos, sin electricidad espiritual, hermanita. Y un día creíste que Cristo murió y resucitó por ti y se conectó la electricidad. Ahora tienes luz espiritual, ahora tienes luz de Dios. Ahora estás iluminado ahí dentro. ¡Qué tremendo! Fíjense bien. Fíjense bien dónde estábamos. Léalo una vez más el verso 1. Él os dio vida Él les dio vida a ustedes. Cuando estaban muertos, estaban separados de Dios en un estado de muerte. ¿Y qué más, hermanito? cuales anduviste En los delitos que andábamos en otro tiempo. Oiga lo que dice ahí. Deténgase ahí. Siguiendo la corriente de este mundo. Una corriente, una fuerza espiritual que se movía, donde tú y yo íbamos llevados por esa corriente y nada nos podía detener. ¿No tienes algún hermano en los vicios? ¿No tienes algún familiar que es un asesino? ¿No tienes alguna persona que conoces que tú ves que anda drogada, que anda en problemas y que tú dices, cómo me gustaría esta persona verla libre? Puede ser que haya un padre, una madre de familia aquí que tiene algún hijo que anda en drogas, que anda en vicios, que anda en problemas, y hasta llora a la madre y le dice, ya deja esa vida, hijo, ya cambia, me vas a matar de dolor. Pero el hijo o la hija no cambia. Qué triste. Si en el hombre se ve mal la situación, qué triste ver a las mujeres cuando la mujer anda en el pecado y que por ahí se enreda con algún muchacho y el muchacho se la lleva cuando quiere y la muchachita sale de la casa y la madre o el padre están desesperados y le dicen, si te vas ya no entras a esta casa. Pues se va. Y ya no entra, pues no entrará en esos días, al año ya la vuelven a meter otra vez porque ya les dio lástima verla cómo anda. Y la madre llora. Pero ay, ¿cómo lloran las madres? Alguien puede decir, hermano, yo no he llorado. Pero no habrías hecho llorar a tu mamá. ¿Cómo llora la madre? Yo me acuerdo, mi padre era un hombre con el vicio de licor. Y mi madre lloraba y decía, deja ese vicio, ya lo voy a dejar. Te prometo que ya lo voy a dejar. A los 8 días ya andaba igual. Tengo un hermano que andaba en los vicios. Y mi madre le lloraba y le decía, ya deja el vicio, hijo, me vas a matar. Sí, ya lo voy a dejar. Y no lo podía dejar. ¿Por qué? Ahí dice, porque Satanás no nos soltaba. Amén. Nos llevaba cautivos. Nos llevaba encadenados. Nos llevaba como esclavos ahí y no podíamos soltarnos. Y a mí me gusta verlo desde este punto de vista.
Yo les digo, un día, Rafael Rodríguez andaba siendo movido por Satanás y andaba buscando a 3 hombres para matarlos porque medio mataron a mi padre. Y como un esclavo iba donde Satanás me llevaba a hacer el daño. Y allá andaba buscando a aquellos hombres. Y andando buscando a aquellos hombres, cuando yo tenía 27 años, dijo Dios, a ver, apártenme ese negrito que va ahí. Y a poco Satanás dijo, no, ese no puede salir, se va a matar a 3 hombres. Sáquenlo de ahí. Y Dios dio la orden y me sacaron de la fila. Me sacaron de la fila. Y Dios me cambió cuando yo tenía 27 años. Y 10 años después me trajo a Guatemala. Me hizo partícipe de los santos, de la herencia de los santos en luz. Y me dijo, ahora ve a conseguirme otros para que participen de la herencia. Ahora ve y búscame otros que participen de la herencia de los santos en luz. Dice, denle gracias a Dios, porque estando en las tinieblas, gobernado por Satanás, hombre o mujer, yo les digo a los hermanos, y esto es algo bien tremendo, yo vengo de una familia muy religiosa, no quiero usar la otra palabra porque ofendo a alguien, pero muy religiosa. En mi hogar, a la entrada, antes no teníamos casas de 4 recámaras, era una sola recámara, ahí dormía uno todos. Y entraba uno a esa recámara grande, donde dormíamos 5 hijos y mis padres, y a la entrada había una imagen de Jesús, de mi tamaño, y todos los días la arreglaban, tenía pelo natural de persona, y lo arreglaban. Y hermanos, yo aprendí a rezar el rosario a los 7 años con mis abuelos paternos y con los maternos. Aprendí, estuve en los 2 lugares para que me escucharan y supieran que sabía dar el rosario de memoria. Sabía leer los misterios gozosos y dolorosos y todo eso lo sabía. Y llegó el día que el Señor puso su mirada en mí, que estaba yo en las tinieblas, y dice, y el Señor me tomó de aquí y me sacó de aquí y me puso acá. ¡Qué tremendo! Y el poder de la religión, no hay poder de la religión cuando viene la palabra de Dios. Acá en Guatemala hemos sido muy fieles a nuestras tradiciones, muy fieles, ustedes lo saben, en los departamentos, en las aldeas, pero cuando llega la palabra de Dios, es como una canción que encanta a las gentes. A mí me encanta eso. Yo vine a Guatemala y antes de venir me dijo Dios, Rafael Rodríguez, ¿sientes realmente lo que tú dices? Le digo, Señor, tú sabes que sí. Me dijo, ¿y tú crees que alguien más lo pueda sentir? Le digo, sí, Señor. Y me dijo, dame una razón. Y le digo, mira, Señor, alguien le habló a mi corazón y se lo ganó. Quiere decir que este corazón se puede ganar algunos corazoncitos guatemaltecos. Yo voy. ¡Aleluya! Y el Señor se glorificó. Pero grábate esto, lo que somos, no nada más. ¿En dónde te congregas? En la Asamblea de Dios. Eso hay que respetarlo, pero eso no es la realidad del cristianismo. ¿A dónde te congregas? La Iglesia Bautista.
Gloria a Dios, es un nombre de una organización, pero eso no es el todo del cristianismo. ¿En dónde te congregas? En la iglesia, en el taller de Jesús el Carpintero con Rafael Rodríguez. Ese es otro nombre más. Acá estamos los redimidos con la sangre de Cristo. Acá estamos los redimidos con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces grábate esto. Dios nos tomó de las tinieblas y nos trasladó, nos movió, nos arrancó. Como donde hay un árbol plantado y vas y lo arrancas y dices, ahí es mala tierra, ahí nunca va a dar fruto, pero allá en aquel lugarcito, ahí sí. Pues viene y lo arranca ahí, lo pone allá y en un año más ya está lleno de fruto. Amén. Nos arrancó de allá y nos plantó acá. Nos llevaba Satanás y nos detuvo el Señor y dijo, tú vienes para acá. Y tú tienes muchos familiares que allá se quedaron. Y tienes muchos vecinos que allá se quedaron. Pero Dios te trajo a su reino, porque dice ahí, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de Dios, lo que se movía en la gloria, ahora está en la tierra. Y ahora por medio de Jesús nosotros entramos al reino de Dios. Ya estamos adorando a Dios en espíritu y ya eres parte del reino de Dios. Y un día de estos te vas de aquí y ya vas a estar por toda la eternidad con Dios en su gloria. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga bien, lo que quiero decirles hoy, que pensemos en algo. Que estamos usando más la palabra evangelio que el reino de Dios. Quiero que venga conmigo a Mateo capítulo 4, gloria a Dios, a donde nos traslada el Señor después que nos arranca de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Mateo 4:23. A ver qué dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice, hermanos? Y recorrió Jesús toda Galilea, Oiga, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. y predicando el evangelio del reino. Oiga bien, fíjense una cosa, ustedes lo han escuchado. Frecuentemente nosotros oímos al predicador que dice que tenemos que creer al evangelio, ¿verdad? Tienes que creer al evangelio. Pero aquí hay siervos de Dios que predican la palabra. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias, buenas nuevas. Entonces no podemos decir, vamos a creer al evangelio, porque lo único que estamos diciendo, vamos a creer en las buenas noticias. Pero ¿por qué no decir, vamos a creer en la realidad? Por ejemplo, lo que acabamos de decir, lo que acabamos de leer. ¿Qué dice el verso 23? Mateo 4:23. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. amén. Oiga, predicando el evangelio del reino. Que mirando lo que es el significado de la palabra evangelio, diríamos que el Señor Jesús iba predicando
las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado. Y muchas veces nosotros, como a veces vemos en la Biblia escrito, que hay que creer al evangelio. Y hay veces que mencionamos más la palabra evangelio que la palabra reino. Fíjese bien. Y de pronto, como que no tomamos en cuenta lo que estamos diciendo y no estamos dando el mensaje correcto y le falta poder a aquello. Entonces, aquí está claro. Él iba predicando el evangelio o las buenas noticias de que el reino de los cielos se había acercado. ¿Sí me entienden, hermanos? Entonces nosotros debemos poner mucha atención a la palabra de Dios y a descubrir que no es nada más que estamos en esta iglesia, en este local, o no es nada más que estamos en esta organización religiosa, por decirlo así. Que no está usted, si es miembro de esta iglesia, usted no está con Rafael Rodríguez. Usted está en el reino de Dios, olvidándose de que es un lugar literal como el que está aquí. Usted no está en una religión, usted está en el reino de Dios. Oiga bien, dale un aplauso al Señor. Oiga esto. A mí ni me tome en cuenta, porque ¿de qué le sirve que usted le diga a alguien, yo estoy en la iglesia del cuerpo de Cristo, en la iglesia, en el taller de Jesús el carpintero, con el pastor Rafael Rodríguez? Eso no quiere decir nada. ¿Por qué, hermano? Porque está hablando de un edificio, está hablando del nombre de una organización religiosa y está hablando de un hombre que predica ahí. No es lo mismo que decir, pertenezco al reino de Dios. Y Cristo es mi rey. Pertenezco al reino de Dios y Cristo es mi rey. ¿Se da cuenta de la diferencia? Si hacemos ruido aquí porque pertenecemos a la iglesia en el taller de Jesús el carpintero y porque viene usted a escuchar a Rafael Rodríguez, es puro ruido. Pero si hacemos ruido porque somos partícipes del reino de los cielos y que es Cristo el que nos trasladó de las tinieblas al reino de los cielos, las cosas cambian. Hay algo especial de parte de Dios. Suceden milagros, suceden maravillas. Aleluya. Gloria a Dios. Prepárese para recibir algo de parte de Dios. Acostumbrémonos a creer que aquí se mueve el poder de Dios. Y no estoy diciendo que aquí en esta iglesia y que en las demás no. Estoy diciendo porque aquí debemos estar predicando del reino de Dios y de Cristo Jesús y que por eso se mueve el poder de Dios. Nada tenemos que criticarle a otras iglesias, nada, porque si empezamos a criticar, entonces estamos peor. Pero hay que creer, hay que saber que no nos venimos a meter a una iglesia nada más, que somos súbditos del reino de los cielos, del reino de Dios, y que Cristo está vivo entre nosotros. Y que algo tiene que suceder en este día, porque el poder de Dios está en medio nuestro. Ya les voy a terminar y les voy a pedir que lea juntamente conmigo en Mateo capítulo 6. Quiero que ponga mucha atención. Mateo capítulo 6. Y ahí vamos a terminar en esta hora. Ponga mucha atención. Y prepárese para recibir una bendición de parte de Dios
Prepárese para recibir un milagro de parte de Dios. Gloria a Dios. Oiga esto. Le voy a leer desde el verso 25. Dice así: por tanto, les digo, no se afanen por su vida. Quiere decir, no te afanes, no te preocupes por las cosas que te pasan o las cosas que necesitas. Oye esto. Puede ser que traigas un problema. Puede ser que traigas una necesidad. Puede ser que vengas enfermo, vengas enferma. Déjalo a un ladito en este momento. Pon primeramente las cosas espirituales. Dice así: por tanto les digo, no se afanen o no se preocupen por su vida. ¿Qué han de comer o qué han de beber? Ni por su cuerpo qué han de vestir. Y dice, ¿qué es más? ¿La vida o el alimento? ¿Qué es más? ¿Que a usted le dé Dios vida o que tenga alimento para esa vida? Es la vida más que el alimento. ¿Qué es más la vida que el alimento? Y dice aquí, ¿qué es más el cuerpo que el vestido con que se viste el cuerpo? Y en el verso 26 dice así: miren las aves del cielo, que no siembran, que no cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y hace una pregunta: ¿no creen que ustedes valen más que los pájaros? Claro. Nosotros valemos más que los pájaros. Y dice acá, dice, y por el vestido, por lo que te vas a poner. ¿Por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan, no hilan o no hacen telas para hacer vestidos. Y dice, sin embargo, Dios los viste. Y así termina diciendo en el verso 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y termina diciendo, porque los gentiles o los que no conocen a Dios, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Buscan las cosas que les hacen falta, que les preocupan. Y dice, pero nuestro Padre sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y termina diciendo el verso 33. Mejor busca el reino de Dios primeramente, y todas las demás cosas vendrán añadidas. ¿Qué quiere decir? Ponle todo el énfasis al reino de Dios. Pon todo el énfasis a lo espiritual. Y aunque tú no lo pidas, las necesidades materiales o de salud o de familia o económicos, Dios te los va a suplir. Pero Él quiere que pongamos atención primeramente en lo que es espiritual. ¿Entendemos, hermanos? Pongámonos de pie y vamos a hablar con Dios. Solamente piense y dígale a Dios, Señor, yo quiero darle la importancia a lo que es lo espiritual. No quiero que me perturbe, que me preocupe nada de las cosas materiales, físicas, personales. Quiero, Señor, poner atención en lo espiritual
Y cuando tú busques lo espiritual, te vendrá la bendición de parte de Dios. Padre Celestial, mira a tu pueblo, Señor, que ha escuchado tu palabra. Mira a tu pueblo, Dios mío, que ha abierto su corazón. En este momento, Señor, manifiesta tu gloria. Se ha presentado tu palabra. Hemos enfatizado en lo espiritual, en tu reino, en tu gloria. Ahora, Señor, que tu pueblo que ha puesto su esperanza en las cosas espirituales, también tenga, Dios mío, la respuesta que necesita. Que el enfermo sea sanado en esta hora. Que los que tienen vicios sean liberados. Porque los padres o las madres o los hermanos que están pidiendo en esta hora reciban de parte de Dios. Padre, en estos momentos glorifícate en cada vida, manifiéstate en cada persona y que pueda cada hermano, cada hermana salir de este lugar bendecido. Padre, en el nombre de Cristo,